Otra lectura de Voces en el Parque. Si nosotros tenemos en cuenta la imagen que aparece en la tapa, vamos a ver dos personajes de niños, pero que en realidad tienen la cara, las características de monos. Y también nos preguntamos entonces por qué el autor ha utilizado en casi todos sus textos estos personajes relacionados con los simios. Y él nos dice que necesitamos recordar que somos animales, porque ellos reflejan la naturaleza humana. Estos dibujos también ejemplifican el comportamiento humano. Entonces, de alguna manera es una generalidad para el género humano. Sigamos viendo entonces con respecto al texto. Y ahí tenemos, nosotros habíamos dicho sobre el manejo de los colores. Ya en una de las primeras hojas aparece uno de los elementos más llamativos, que es el sombrero. Recordemos que René Magritte, que es uno de los artistas que utiliza el sombrero, en este caso va a ser un símbolo de protección con respecto al personaje femenino que acá vemos que utiliza el sombrero durante todo el relato. Pero ¿quién es esta primera voz? Es la madre de Carlos. Tiene una perrita que se llama Victoria y por lo que nosotros podemos observar, tiene, ¿es cierto?, una posición económica bastante acomodada. Y salen de su casa para dirigirse a la plaza, al parque. Y allí seguimos viendo nosotros al personaje de la mamá de Carlos, que está con la perrita. Y al lado de la perrita, fíjense en un recorte, aparece otro perrito que se va narrando en el texto que la señora no está de acuerdo con estos animalitos vagabundos. Mientras Carlos observa, ¿no es cierto?, quién está sentado al lado de ellos. Y mientras, si nos fijamos más atrás en cómo los perritos ya se hicieron amigos y corren por el parque. Luego, la señora, cuando observa quién está a su lado, sentado, fijémonos, que es un señor humilde por su ropa, que está leyendo un diario, la señora se molesta, ¿no es cierto? Con este personaje podemos ver que aparecen también acá valores y antivalores de cómo somos como género humano, que a veces discriminamos por el aspecto que presentan algunas personas. En la otra página se asusta, ¿no es cierto?, la madre porque cree que su hijo fue raptado, ha desaparecido, pensando que las personas que están allí en el parque son sospechosas. Pero entonces resulta que está Carlos platicando con una niña, pero ella también dice que esa niña es andrajosa. Ya ahí tenemos otra expresión sobre la discriminación, por ejemplo. Y llama a su hijo y se van. Mientras se van, observamos al fondo el árbol de la vida cómo se quema. Es decir, cada una de las voces que aparecen están expresando cómo nosotros vemos ese mundo, cómo la vida acá comienza a cambiar, a destruirse, a consumirse. Mientras ellos se van, quedan las huellas con las hojitas. Está Carlos ahí atrás de su mamá con la perrita. Y así termina la primera voz. Mientras que la segunda voz vamos a ver que es la del hombre o la del padre de Mancha. Acá también los nombres de los personajes no están bien definidos. ¿Por qué? Porque está indicando que puede ser cualquier persona. Decimos el hombre, la madre, e inclusive los nombres propios están utilizados para los animalitos. ¿Cómo se llama el perrito? Alberto. ¿Y cómo se llama la perrita? Victoria. ¿Y cómo está este hombre? Está triste, ¿no? Está triste, entonces necesita salir de su casa, dice, porque ya es tiempo de llevar al perrito al parque. Y si nosotros nos fijamos ahí, ese sentimiento, esa forma de ver la vida triste, desilusionado porque no encuentra trabajo, aparece también en todo cómo ve el mundo. Miremos ahí la obra de arte de El Caballero Sonriente, que ya no es sonriente, ¿verdad? Y la Mona Lisa, que está triste, es decir, todo lo contrario a lo que es en realidad la pintura. Lo mismo sucede que acá está el Papá Noel, que en lugar de dar está pidiendo, también relacionado con esta realidad de la posmodernidad, donde encontramos que se cuestiona todo, que ya no todo es cierto. Además, los colores acompañan al personaje que se siente desanimado, triste, y también los colores están de esa manera. Cuando llegan al parque, acá el autor utiliza uno de los recursos que vimos de los pintores,
de la colita del perro, cómo se mueve, ¿no es cierto?, relacionado con el futurismo, que quiere decir rapidez. Esto ya hablamos de la posmodernidad también. Y al fondo, a ver si logramos ver un poquito más allá, aparece volando Mary Poppins, ¿sí? Son estos elementos de la posmodernidad, cómo se conjugan, que a pesar de que la sociedad puede estar sumida en tristeza, en abandono, lo mismo el mundo sigue girando. Y acá miremos la vitalidad de los perritos, cómo corren. También aparece ese surrealismo de ver los troncos de los árboles cortados debido a la velocidad con la que pasan los animalitos. Y luego vemos esta parte importante, que es la del hombre que está leyendo el diario, buscando trabajo y no quiere perder la esperanza. Y allí en el diario aparece una obra de Munch, El Grito, ¿no?, que significaba todo el horror por la guerra mundial. Y está también acá significando esa angustia por la situación actual, por el contexto actual. Luego regresan con su hija, pero como regresa con su hija, dice, de camino a casa me fui platicando alegremente y ya cambió la forma de ver la vida. Miremos, allá tenemos a King Kong, también la película de la posmodernidad. Como en el surrealismo vemos nosotros que estos postes de luz se transforman en flores, los colores también han cambiado, ya no son tristes sino alegres, y de pronto el caballero sonriente está bailando con la Mona Lisa y el Papá Noel está contento también. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros veamos la vida, también va a ser nuestra realidad. Y de pronto pasamos a la tercera voz. La tercera voz pertenece a Carlos. ¿Cómo es Carlos? Es un niño que está solo, triste y mira el parque a través de la ventana, hasta que su madre les dice que pueden ir que van a ir al parque. Y allí se va acompañado de la madre, ¿sí? Él es un niño muy obediente. Nos fijamos nosotros que acá las ilustraciones siempre están reflejando los sombreros. Miremos los postes de luz. Aparece también el árbol de la vida de diferentes maneras, ¿no? Cómo la vida va cambiando de acuerdo a cómo nosotros los vamos viendo. Y de pronto encuentra a la niña y también cambia la forma de ver la vida. Fijémonos los colores, donde está la niña de la mitad de la ilustración, es un color más alegre, más un día que tiene un cielo celeste, mientras que del lado del niño es un día cerrado, un día triste, con angustia. Luego juegan a la resbaladilla y esas nubes que vemos ahí parece que están comenzando a disiparse de la vida de Carlos, porque ha conocido a esta niña que le está transmitiendo su alegría. Lo mismo que los perritos también corren y son felices entre las estatuas. Ellos se divierten esa tarde, por fin encontró Carlos a alguien con quien divertirse. Y luego vamos ya terminando el encuentro de ellos, ¿no? Porque estaban, fíjense ese árbol de la vida, qué hermoso, qué grande, y de pronto lo llama su mamá para retirarse. Y queda con el deseo de, ojalá que Mancha esté ahí la próxima vez. Estará, dice. Y se va mirando. Y fijémonos cómo aparece acá el Cupido de la mitología griega, ¿no es cierto? Como diciendo que él encontró una amistad, pero en la forma de los monos, tiene siempre esa característica. La cuarta voz pertenece a Mancha, entonces vemos que cambia totalmente los colores, la forma de ver la vida, cuenta cómo va con el padre al parque y con el perrito, y cómo ve ella a la madre de Carlos, ¿no? La ve como una señora muy enojada, la muy boba, dice después. Y todos esos atributos que aparecen y cómo se enoja hasta que el sombrero también se le sale. Allí como ve que es Carlos, ¿no? Como lo califica a Carlos, dice que con este niño, al principio un poco tímido, pero me cayó bien. Ahí está Carlos. Luego juegan a la resbaladilla, cuando ven y fíjense los colores tan marcados, tan nítidos. Acá se narra en realidad todo lo que aparece con respecto a lo que hay en la plaza, en el parque. Hasta los perritos juegan. Ellos también juegan en la calecita. Es un momento en el que Carlos cambia, ¿no?, su vida. Entonces él corta una flor y se la dio.
Justo en ese momento la llama a su madre y Carlos, fíjense la cara de Carlos cuando se va, está triste. Todo relacionado con el momento que había pasado. Entonces cuando llega Mancha a su casa, puse la flor en agua y le preparé a papá una buena taza de té. Y si nosotros nos fijamos en la taza de té, están los perritos corriendo en el parque. Y esa flor, ¿no? Esa flor que significa vida, esperanza. Entonces nosotros aprendemos a ver con el libro álbum que es una construcción, que nosotros podemos leer tanto las imágenes como el texto. Y muchas veces las imágenes dicen más que los textos. Allí vamos a ver la capacidad del lector para poder interpretar un libro. Entonces acá el libro álbum va a ser una construcción artística, producto del contexto cultural contemporáneo, es decir, qué es lo que sucede en la actualidad, cómo el autor lo incorpora al texto. Por eso decimos construcción artística. En realidad todo lo artístico, las artes están involucradas en el texto literario. Entonces el libro álbum no es solamente letra, sino también es ilustración, es interpretación.